Un hombre en una misión por China. Repasar cómo el Partido Comunista Chino ha preparado el terreno para consolidar una praxis política dominada por la centralidad ideológica y ejecutiva de una sola persona, Xi Jinping, es esencial para entender el horizonte de China y el mundo entero. Para el Partido Comunista Chino, el orden de la ecuación política radica en el éxito. El liderazgo de Xi responde a una singular misión dentro de un destino que no tiene que ver con dominación o colonialismo, como han hecho los europeos en la historia. Más bien, el desenlace deseado por Xi Jinping es coronar a China como la indiscutible primera potencia en el mundo, y bajo la receta del comunismo con características chinas. Desde su llegada al poder, Xi se ha tomado muy en serio reformar el Partido Comunista. En su primer discurso como secretario general, el 15 de noviembre de 2012, expuso que el partido enfrenta un gran número de desafíos, y destacó que de los múltiples problemas urgentes, los más graves eran la corrupción y el excesivo peso burocrático. Pocas semanas después, en una gira por el sur de China, Xi Jinping pronunció un discurso que circuló entre los militantes comunistas, donde resaltaba la vieja y siempre latente obsesión del PCC con el colapso de la URSS. El nuevo secretario general del Comité Central recurría a la descomposición soviética para advertir de lo que nunca ocurriría en la China popular. El PCC no iba a renunciar a sus raíces marxistas-leninistas. No se sometería política, cultural e ideológicamente a ninguna corriente aperturista de transmutación, por muy pragmática que pudiera ser a corto plazo. No permitiría que el Ejército Popular de Liberación eludiese su vital conexión con el partido, evitaría el escepticismo de la militancia, y sabría responder al relajamiento de los líderes y disolución de su estructura política. Xi Jinping comenzó una campaña anticorrupción sin precedentes con el propósito de restablecer el prestigio, centralidad y dominio del partido. Hizo famosa la comparación de la lucha contra la corrupción con cazar tigres, aplastar moscas y capturar zorros. En su primer mandato al frente del PCC, de 2012 a 2017, fueron purgados en solo 5 años, más miembros del Comité Central que durante los 63 años anteriores de historia de la República Popular China. Un total de 145 altos funcionarios, tigres, fueron encarcelados, incluidos 42 miembros del Comité Central. En los últimos 10 años bajo la dirección de Xi, han sido investigados millones de cargos políticos y funcionarios. El resultado es un indicador de la magnitud del problema. Casi 9 millones de miembros del PCC han sido cuestionados. Y 4,5 millones de militantes comunistas han sido acusados de corrupción. Xi puso fin a la impunidad. Los mecanismos disciplinarios del PCC se han utilizado tanto para combatir la corrupción como para perseguir la ineficacia burocrática. La Comisión Central de Control Disciplinario, CCDI, en el primer mandato de Xi, estuvo especialmente atenta a la caza de tigres. Durante su segundo mandato, se produjo un cambio de orientación en la campaña y se preocupó especialmente por cazar moscas, es decir, funcionarios de menor rango. El CCDI decidió cambiar su enfoque, para concentrarse en el nivel local, por los graves efectos que la corrupción de base provoca en la percepción popular de la legitimidad del partido. Las medidas de la Comisión Central de Control Disciplinario tuvieron efectos que no eran sostenibles. Provocaban que demasiados funcionarios o militantes tuviesen pánico a tomar decisiones o emprender iniciativas que pudieran ser investigadas. Por consiguiente, los cambios durante el segundo mandato de Xi buscaron también transformar la estructura institucional, con el propósito de convertir una máquina inductora de miedo en una nueva máquina de modificación de comportamiento. A finales de 2019, la CCDI comenzó a visibilizar los datos relacionados con el bajo desempeño y sus sanciones. Y ha emitido instrucciones para combatir la ineficiencia burocrática y también se ha centrado en la persecución de las prácticas de puertas giratorias. Durante el primer mandato de Xi, por primera vez en la historia se juzgó a un miembro del Politburó Permanente del Comité Central, Zhou Yongcan, al que se condenó a cadena perpetua por corrupción. Poco después, los generales, Zhu Kaiyou y Guo Boxiong, ambos vicepresidentes de la Comisión Militar Central, miembros del Politburó del Comité Central, y los dos más destacados militares del partido entre 2002 y 2012, fueron detenidos y acusados de conceder ascensos a cambio de fuertes sumas de dinero. Xi tenía claro que debía limpiar el partido de corruptos con intereses ajenos al país, y durante su primer mandato,
purgó a otros 42 camaradas que habían sido miembros del Comité Central del PCC. Una cifra nunca vista. Asimismo, se pusieron en marcha reformas normativas internas, se renovó más de la mitad de las regulaciones que dirigen el funcionamiento de la maquinaria del partido político más grande del mundo. La inacción o ineficacia frente a la corrupción alimentan una sensación de absoluta impunidad y abuso continuo. La persistencia de la situación se transforma así en un gran problema político que deslegitima la imagen de los gobernantes. Por ello, los mecanismos de control interno se han sofisticado y depurado. La tecnología tiene mucho que aportar. La vigilancia permanente por medio de cámaras, sensores y algoritmos no dejan un gran margen para eludir el control exhaustivo. Dentro del partido, la Comisión Central de Control Disciplinario no ha dejado de mejorar su eficacia. El 16 de octubre de 2022 comenzó el Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Hasta ahora, el sistema creado por Deng Xiaoping establecía un límite de 2 mandatos para el presidente y el vicepresidente. En esta ocasión, por primera vez en más de 3 décadas, el actual secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, pudo optar a su tercera reelección como jefe de Estado. El nuevo papel de Xi comenzó a consolidarse cuando el Pleno del partido, en 2016, le otorgó el desaparecido título de núcleo del partido, que en su momento ostentaron otros líderes, entre ellos, Mao. Más adelante, el 11 de marzo de 2018, el Pleno de la Asamblea Nacional Popular de China, el máximo órgano legislativo de la República Popular, aprobó una enmienda constitucional, que eliminó el límite de 2 mandatos consecutivos de 5 años, para el presidente del país. La reforma constitucional habilita la posibilidad de una consolidación indefinida en la presidencia y un regreso al modelo de Mao Zedong. El resultado de la votación de la Asamblea Nacional Popular de China, ANP, fue parte de la noticia. La reforma constitucional fue aprobada con 2.958 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. En la misma votación, se aprobaron otras 21 enmiendas, incorporadas para reformular ideológicamente la Constitución y sintonizarla con la concepción política de Xi respecto al socialismo con características chinas en una nueva era. En 2021, la sexta sesión plenaria del 19º Comité Central del Partido Comunista, coincidiendo con el centenario del partido, y anticipándose al 20º Congreso Nacional de 2022, definió la identidad y destino de Xi Jinping en la historia oficial de China y del PCC. La resolución concede a Xi el mismo nivel de relevancia en la historia que el otorgado a los grandes líderes del pasado, como Mao Zedong y Deng Xiaoping. Al mismo tiempo, se anticipaba un nuevo giro trascendental para China, asociado a una nueva grandeza y un rejuvenecimiento nacional, basados en cambios cualitativos de orden político, social, económico y militar, con el horizonte temporal de 2035 y 2049. La narrativa oficial identifica a Mao como el líder protagonista de la guerra revolucionaria, que permitió con su victoria constituir la República Popular China, y a Deng como el líder reformador que la enriqueció. Ahora la misión de Xi es liderar la construcción de una China moderna, en disposición de alcanzar en 2049 la categoría de gran potencia mundial. Aparece unida una persona, con una misión dentro de un destino glorioso. En 2021, la interpretación histórica del Comité Central del Partido Comunista otorgaba a Xi un papel central en la futura consolidación de China como poder global, concediéndole una autoridad indiscutible. El comunicado final, de la sexta sesión plenaria del 19º Comité Central del PCC, identificaba el pensamiento socialista con peculiaridades chinas, introducido por Xi Jinping, como la esencia de la nueva era marxista en la China moderna del siglo XXI. Xi no solo es un líder político e histórico, sino también el pensador e ideólogo, que guía la renovación necesaria del socialismo, para adaptarlo al nuevo escenario en sintonía con la cultura y el espíritu de China. De esta manera, una persona se convierte en responsable de dirigir el proyecto de una nueva fase de avance del partido y de la nación. En 2021, la República Popular China celebró 2 importantes aniversarios, el centenario del Partido Comunista Chino y el 110 aniversario de la creación de la República de China. El presidente Xi pronunció en cada ocasión un discurso. La narrativa adaptada a cada una de las efemérides se centró en lo mismo.
recordó que la gran nación china tiene una historia de civilización, de más de 5.000 años, que China ha contribuido al progreso de la humanidad, que la intervención occidental a partir de la Guerra del Opio, en 1840, impuso un siglo de humillación a la nación, y subrayó que el Partido Comunista había puesto fin a esa etapa de deshonra. Claramente, Xi no es un presidente como cualquier otro, sabe el origen de su nación y país, conoce la historia y el contexto. De ahí que muchos analistas lo señalan como un gran estadista de la actualidad. La historia china es una larga secuencia de dinastías, con sus ascensos y caídas, que terminan con la imposición occidental de un modelo semicolonial y semifeudal. Xi identifica en la humillación y devastación impuestas a China, una gran tribulación de la que nace una nueva era de revitalización y rejuvenecimiento, acompañada de nuevos sueños y anhelos del pueblo chino. Con acierto político, Xi Jinping presentó la revolución de 1911, iniciada por Sun Yat-sen, primer presidente de la República de China y fundador del Kuomintang, como antecedente de la fundación del Partido Comunista. Xi considera a los comunistas chinos como los más firmes partidarios y leales sucesores de la causa revolucionaria iniciada por Sun Yat-sen. Los primeros miembros del Kuomintang chino se convertían, de esta manera, en los pioneros de la revolución comunista y del rejuvenecimiento chino. Ahora bien, según la óptica histórica de Xi, el despertar de la nación requería además de una nueva ideología para guiar el movimiento de salvación nacional y una nueva organización para aglutinar las fuerzas revolucionarias. En el centenario del partido, el discurso de Xi comienza recordando los difíciles momentos iniciales, pero luego enalteció las conquistas y logros conseguidos. El siglo de deshonra impuesto por Occidente sancionaba el destino de China, condenándola a una decadencia. El PCC nació en un momento durante el cual el pulso se apagaba y la nación china agonizaba. Nada animaba a esperar un cambio en el sombrío rumbo de la civilización más antigua del mundo. Sin embargo, en medio de épicas dificultades, 100 años de lucha del partido permitieron imponer un giro en el rumbo de la historia. Con sus palabras, Xi resaltó el contraste de la China desahuciada del comienzo, con la prosperidad ascendente actual. Y remató asegurando que solo el PCC puede afrontar el desafío de dirigir la historia y el futuro de una nación rejuvenecida. Pueblo, lucha, revitalización y partido son los 4 vértices de la pirámide en cada uno de los discursos del estadista asiático, quien hoy día pone en jaque la hegemonía estadounidense. Un año después, el 16 de octubre de 2022, se inauguró en el Gran Salón del Pueblo, el 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China. Xi Jinping, como secretario general del Comité Central, presentó un detallado informe de su segundo mandato, resaltando los logros alcanzados. WeChat, como muchos otros medios y plataformas, difundió el largo discurso de Xi, comprimido en 12 máximas de oro. Aunque no está muy extendida en América, WeChat es la aplicación de móvil más usada del mundo, supera los 1.000 millones de usuarios activos al mes, y podríamos identificarla como la versión china de Facebook, WhatsApp, Instagram y Viber. Las 12 perlas del importante discurso conforman un pantallazo interesante que podría comprimirse en la siguiente idea. El éxito alcanzado por China es consecuencia del liderazgo del partido. Y solo el partido puede consolidar la grandeza duradera de la nación. En cada ocasión, en cada uno de los discursos de Xi, el mensaje central es el mismo. Los 4 vértices de la pirámide aparecen siempre, y uno de ellos es, el partido es quien otorga altura a la figura. La percepción compartida por la mayoría de los chinos de su pasado, dicta que la unidad y la fragmentación son ciclos recurrentes relacionados con la fortaleza o la debilidad política. En otras palabras, si el partido está fortalecido, habrá unidad, y si existe debilidad política surge la fragmentación de la sociedad. De esta manera, nace la convicción acerca de la necesidad de una China unida, con un fuerte gobierno central, opción de la que la nación no debe desviarse para no caer en la anarquía, con consecuencias catastróficas para el pueblo. China entiende que hubo un largo camino de peligros y duras pruebas recorrido por el PCC, y que eso ha pulido la solución final a la incertidumbre de los ciclos históricos de orden y caos, caída y ascenso de China. El público objetivo a quien se dirige la sucinta recapitulación de WeChat es el más inquieto y joven ciudadano de la República Popular. El propósito es promover un sentimiento de seguridad y confianza en un futuro dirigido por el PCC, próspero y grandioso, solo amenazado por la debilidad de las convicciones políticas o del liderazgo del partido.
Xi emplea el término autorrevolución, algo como una confesión con examen de conciencia, reconocer que algo se ha hecho mal, y de ahí, empezar a hacerlo bien. No todo siempre es lo que parece. La propaganda estadounidense y países europeos, respecto a que un país comunista no puede ser exitoso, ha sido derrumbado empíricamente por China. Un país que se levantó después de ser humillado y se convirtió en potencia bajo el sistema comunista, sin la ayuda de los soldados norteamericanos, acostumbrados a exportar su modelo a base de misiles, aviones y tanques de guerra. Durante los próximos 10 o 15 años, la competencia con los Estados Unidos determinará quién será la potencia dominante. El PCC ya ha terminado de escribir su filosofía de la historia. Xi Jinping es el encargado de completar la misión de llevar a China a lo más alto. La confianza en la persona de Xi responde a una singular misión dentro de un destino. Llevar a China en condiciones de alcanzar la primacía, antes del centenario de la República Popular en 2049. Para eso, refuerza el rigor y la disciplina para derrotar a la corrupción, la construcción nacional encadenada por una filosofía de la historia, que otorga al comunismo chino la capacidad de alcanzar su glorioso propósito, por medio de la autorrevolución personal y la autorreforma del partido. El PCC ha demostrado hasta ahora que puede adaptarse, experimentar y aplicar con éxito sus estrategias. La designación de Xi, para su tercer mandato, es una prueba de cómo los chinos premian el éxito, la lealtad y las reformas, siempre y cuando existan señales necesarias de ser el camino correcto para el progreso de la nación. No deberíamos obviar que los sustanciales cambios de la era Xi son fundamentalmente el fruto de una visión a largo plazo y totalmente alejadas del individualismo liberal. Claramente, es una visión colectiva y nacionalista. En una sociedad sujeta a tantos cambios como la China, el creciente éxito de su sistema es especialmente conveniente, pues del otro lado, su rival ideológico, Estados Unidos, desde hace varias décadas se encamina hacia un progresivo fracaso. En un sistema de competencia entre grandes, China sin presumir está llevando la delantera. En los próximos 10 o 15 años, la República Popular espera convertirse en la primera economía del mundo. Por eso, Xi Jinping es un hombre en una misión. Tiene un capítulo por escribir en la historia de China y el mundo.